Bueno, vamos a grabar lo que sería la tercera parte de esta clase, es decir, como verán, los tres videos que van a ver, el 1, el 2 y el 3, están grabados todos en el mismo día y los fraccioné por un tema de lo que es el peso del video para que no tengan tantos problemas. Habíamos llegado un poco a definir qué es lo que comprendía el derecho al trabajo, dónde estábamos ubicados el trabajo, cómo había sido esa... hice una demasiado breve reseña de lo que fue la evolución, y fundamentalmente el surgimiento del derecho al trabajo y la relación del derecho al trabajo con lo que es la revolución industrial y la crisis actual por los nuevos sistemas productivos, la crisis económica y la profundización de esa crisis económica por la actual pandemia. Ahora bien, así como le decía que el derecho al trabajo surge a finales del siglo XIX, hasta entonces las relaciones laborales estaban contempladas dentro de lo que era el derecho civil, en lo que eran las figuras de las locaciones, y en nuestro caso, recién en el año 1974 vamos a encontrar la ley de contrato de trabajo, la cual ustedes van a estudiar, que es la ley 20.744, llamada régimen de contrato de trabajo. Anterior a eso, estaba configurado por la ley 11.729, que era un capítulo dentro del Código de Comercio. Es decir, el derecho al trabajo va a ir adoptando, y a esto quiero llegar, la autonomía como tal con el transcurrir del siglo XX, podríamos decir. Les decía que surgió como derecho obrero, va mutando hasta que ya se consolida fundamentalmente a mediados del siglo XX, como una disciplina jurídica autónoma y que va a tener inclusive las propias especificidad, no solamente en las carreras, sino jurisdiccionalmente, cuando se empiezan a crear los juzgados del trabajo. Entonces, Rocco decía que una disciplina jurídica, para tener autonomía, tenía que reunir tres caracteres: un dominio suficientemente vasto de la materia, tener método propio y tener doctrinas y principios particulares o propios de esa materia. Y entonces acá es donde quiero ir a desarrollar la otra parte, o lo que completa la primera parte de nuestra materia, y que configura lo que se llama la teoría general del derecho al trabajo. Y específicamente voy a hablar en esta clase de los principios. Y en la próxima, que sería la cuarta, recuerden que la primera clase que hablamos le hice la parte de un poco la introducción general, que se completó con la segunda clase de la evolución histórica. La tercera, sexta y la cuarta va a ser de fuentes. Ahí completo todo lo que es la primera parte de la materia. Le decía los principios. ¿Qué son los principios? Los principios generales del derecho constituyen valores superiores de justicia que se encuentran radicados fuera del derecho positivo y a los cuales trata de darles un encuadre en una circunstancia histórica concreta y determinada. Esas son la definición que podríamos dar de los principios. Se dice que los principios, ¿qué constituyen? Constituyen el basamento, lo que podríamos decir, la estructura básica de un ordenamiento jurídico sobre el cual se va a construir o se va a edificar esa pirámide jurídica. De Castro lo definía como las ideas fundamentales e inspiradoras de la organización jurídica laboral. Hay varias definiciones de los que son los principios del derecho laboral. He adoptado una definición que
que tomaba de Pla Rodríguez, que dice que los principios del derecho laboral son enunciados básicos que contemplan una serie indefinida de situaciones, siendo las mismas más generales y abstractas que las normas, ya que mientras últimas se refieren a una situación concreta, los principios determinan un criterio o método a seguir. Indudablemente, les citaba recién a Pla Rodríguez, es un autor uruguayo, uno de los que más tal vez trabajó, investigó la idea de los principios del derecho del trabajo, por eso se habla de la corriente del Río de la Plata. La escuela uruguaya trabajó mucho en materia de principios, Pla Rodríguez, Barbayelata, y en ese sentido se han dicho que hay autores que hablan hasta de 25 principios, una cantidad innumerable de principios en el derecho laboral. Si ustedes remiten al manual que en su momento escribimos con Machado y la doctora Noemí Real, hablamos de una serie de principios en el cual no los voy a desmentir, sino que, al contrario, voy a hacer referencia a ellos, pero los enumerábamos: el principio protectorio, la renunciabilidad, el principio de la realidad, el principio de la buena fe, el principio de la continuidad, el principio de la gratuidad. Pero voy a volver a hacer una redefinición más simple, donde los incluyo a todos, obviamente, y donde en honor al tiempo, que no tenemos tanto, voy a ir dando pautas concretas de orientación en el cual ustedes vayan trabajando, vayan estudiando y relacionando, y en algún momento haremos una especie de clase pública y donde en todo caso intercambiamos algunas ideas. En ese supuesto, en primer lugar, quiero señalar cuáles son las funciones que tienen los principios en el ordenamiento jurídico. Primera función es de información o informadora, nutre al legislador de información al momento de dictar una norma. Integradora del derecho, integra las llamadas lagunas del derecho. Interpretativa, sirve al juez al momento de dictar una sentencia, a resolver un caso como interpretación. Y reformadora, que es para los supuestos que una decisión termina siendo contraria al ordenamiento o a los principios esenciales del ordenamiento, esa solución no va a ser factible por el propio ordenamiento. Esos principios fundamentales que surgen a la luz de lo que nos indica la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 11, los propios artículos 1 y 2 del Código Civil, el artículo 28 de la Constitución Nacional, podemos definirlos como medios técnicos o instrumentos para su aplicación en determinadas circunstancias, esos principios por el juez, por el legislador, por la interpretación o ante un caso determinados. Esos principios del derecho del trabajo tenemos que, a mi criterio, le voy a hacer una distinción, porque si tomamos el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde refiere a algunos, donde también tomamos aquellos principios del ordenamiento en general que son aplicables al derecho del trabajo, no podemos decir que son propios del derecho del trabajo. Y en ese caso, por eso voy a hacer una distinción, para ser más concreto y no irme por la rama por el escaso tiempo por la grabación. Voy a hablar, en primer lugar, de principios generales del ordenamiento jurídico y de lo que es del estado de un Estado en un momento determinado, es decir, aquellas reglas básicas en materia económica, política y social que adopta un Estado en función de una característica de gobierno o de compromiso del Estado para con los habitantes de su país. Ahí me refiero a la justicia social,
Es decir, la adopción de un principio que después voy a decir algún par, lo voy a explicar muy brevemente. Por eso quiero decir que la justicia social es un principio que va más allá del ordenamiento jurídico. Está inserto en la política económica, social de un Estado, de los lineamientos básicos de un Estado en un determinado momento, una determinada coyuntura. En segundo lugar, creo que existen los principios generales del derecho que son absolutamente para el ordenamiento jurídico, que son aplicables al derecho laboral, al derecho civil, al derecho comercial, al derecho de familia, como sería la no discriminación, la equidad y la buena fe. Tres principios que muchos autores, inclusive en su momento lo hemos dado como propio del derecho al trabajo, y en realidad se comparte con otras normas o con otras disciplinas jurídicas. Y después, los dos principios, a mi criterio específico del derecho laboral, si ustedes lo leen, Ackerman dice que es uno solo, que también es aceptable, que es el principio protectorio y el de la irrenunciabilidad. En definitiva, Ackerman habla de principio protectorio, en el cual están insertos dentro de ese principio el resto de los principios o de los que él llama también reglas o medios técnicos de aplicación de ese principio. Aquí cierro y en la cuarta ya explico brevemente cada uno de ellos por una cuestión de espacio, en el cuarto bloque.